vamos a ver, vamos a empezar un poco con la intención. Aunque pudiera parecer tan simple, el tema de la intención tiene una repercusión muy grande en nuestro trabajo diario. Y aquí yo he puesto algunos pasos, ¿no? Como es la intención, tiene que haber una preparación, se practican las intenciones, se trata de tener una conexión empática, se formula, en algunos casos se puede hasta dibujar, ¿no? La intención que tengo y se visualiza, ¿no? Más o menos serían los pasos. De todos modos, el material que les vamos a repartir ahorita trata sobre ese tema. Vale, las imágenes porque es muchas recomendaciones, dice. ¿Cuánto podemos poseer para moldear nuestra vida cotidiana, para curarnos y para vivir vidas más felices y enriquecedoras? Más bien, ¿cuánto poder poseemos? Perdón. Primero elige un lugar donde te sientas cómodo. Aquí habla de que debemos estar de alguna manera serenos y tranquilos en un espacio en que podamos evocar la intención. Aquí aclara, ¿no? El tiempo que pasa ahí sea agradable, un lugar donde te sientas cómodamente, evita tener aparatos eléctricos y ordenadores en el lugar. ¿Por qué? Por los campos magnéticos que generan estos famosos ordenadores, ¿sí? Y los móviles. Perdona que te interrumpa, aunque estén apagados. Bueno, es muy diferente, pero se debería evitar. Bueno, si están apagados no creo que haya problema. Pero el problema está, por ejemplo, cuando dormimos y tenemos prendido el aparato por ahí o lo tenemos conectado. Ojalá no lo hicieran. Porque emiten, en la noche es cuando es más peligroso. Porque tú estás con una condición mental de otra forma y un estado de... Eso se ve, no sé si ustedes alguna vez fueron a esos cursos de control mental, Silva Mind Control. Sí. Cuando estamos más expuestos es en la noche, porque las defensas naturales del día, de las estructuras mentales y la energía y la atención no están en dormir, bueno, todo está en estado de relajamiento. Entonces, una de las técnicas que había, yo recuerdo, de mentalizar a alguien es en la noche. Cuando tú sabes que está durmiendo, tú lo mentalizas, tú lo puedes hacer es algo de magia gris, ya no es magia negra, pero es casi magia negra. Influir en alguien para que ese alguien sea afectado por mis pensamientos constantes que yo le estoy dirigiendo, ¿sí? Y estando expuesto, como es en la noche. Entonces, si yo voy a hacer un trabajo, la idea es que no haya nada que pueda interferir hasta donde se pueda, ¿no? Porque no sé, cada quien tiene sus condiciones. Dice después, ¿no? Trata de respirar con tu diafragma 15 segundos y manténlo durante 3 minutos sin esforzarte además. O sea, varias respiraciones. Alarga el ejercicio 10 minutos. Todo esto es una idea general para que tú te prepares para hacer un trabajo. Para acceder a los estados alfa. ¿Saben ustedes que en control mental se accede a los estados alfa? Y en el sueño también. Los estados alfa es un estado, si no digamos de conciencia alterada, sí es un estado de un relajamiento muy fuerte, donde estamos más en contacto con la parte interna. Y algunas técnicas se utilizan para poder influir en nosotros, en la famosa autohipnosis, por ejemplo, ¿no? En el estado alfa, o el de poder recordar cosas, etcétera, etcétera. Hay varias aclaraciones sobre ese estado. Para acceder al estado alfa es necesario en lo posible acallar la mente. Bueno, acallar la mente no es tan simple. Algunos lo pueden hacer mucho más fácil, otros les cuesta más trabajo. Pero hay que intentarlo, ¿no? Cada vez volver, ¿no? Las recomendaciones es que si tú estás en un estado de serenidad, la técnica budista de seguir la respiración es una de las recomendables, ¿no? Ustedes empiezan a seguir la respiración, se olvidan de todo. Pero aún esa técnica puede distraernos y volver los pensamientos, ¿no? Entonces hay que volver otra vez a la misma.
Yo siguiendo las indicaciones de Ramana Maharaji, yo uso el yo soy. ¿Quién soy yo? Pero aún eso te puede, mientras tú lo estás repitiendo, los pensamientos se eliminan. Pero en cualquier descuido, ¡zum!, vuelven otra vez, ¿no? Entonces hay que volver. Él insiste, como usted no se ha disciplinado, su mente está muy vivaracha, usted vuelve otra vez. Y así hasta que la mente se va serenando. Yo después de cierto tiempo noto que los pensamientos ya vienen menos, ya no interrumpen tanto, pero aún y siguen interrumpiendo. ¿Por qué es diferente esta técnica? El gran tema está, si ustedes leen la literatura de Ramana, hay mucho material ahora. Yo les insisto sobre porque yo estuve en el ashram de Ramana en el sur de la India, donde está la montaña de Anurachala. Ahora se ha convertido ahí en un centro, pues, ya saben los hindúes cómo son. A todos les buscan la idea de hacer templos y capillas y bueno, han hecho una figura de Ramana así de grande, como al natural, sentado, ¿no? Como estaba en sus... Pues como está esta figura parecida, porque Ramana estaba varias veces así en su sala. Si ustedes hubieran conocido, porque ya no lo pueden conocer, la sala donde él estuvo durante 40 años, en un diván, una sala vacía, lo único que había era ese diván en medio, y todo estaba vacío, una sala larga, y toda la gente se llenaba, se arremolinaba alrededor de él. Así lo conoció Paul Brunton y así lo conocieron muchos que lo fueron a visitar. Yo recuerdo todavía haber visto esa sala sin arreglar, sin cambiarla. Y tenía una energía increíble, ¿no? Una potencia que tenía ahí guardada, y yo no sabía nada de Ramana, y cuando fui a visitar dije, uy, aquí hay algo. Y me decía el guía que estaba ahí, sí, aquí recibía a la gente durante 40 años. Yo después volví varias veces ahí. Alguno decía, cuando Ramana se estaba muriendo, y la gente que estaba junto a él, que siempre lo acompañaba, le preguntaban, bueno, ¿qué vamos a hacer sin ti? Te vas a morir, vas a dejar de estar aquí, etcétera, etcétera. Dice, no, yo no me voy a ningún lugar, yo me quedo. Es una respuesta interesante, pero pues la gente dice, ¿cómo se va a quedar? Se va a morir. Pero las pruebas han demostrado que hay gente que ha estado ahí, yo una vez acompañé a una de ellas, que vieron a un anciano caminar ahí entre los que estaban meditando en la sala. No todos lo veían, por supuesto. Y les preguntaba que por qué estaban ahí. Y esta chica le preguntó, y dice ella, un señor que se me acercó me preguntó que ella hacía ahí sentada. Y yo le dije, pues estaba meditando en forma de devocional, lo que ustedes quieran. Y después me dijo, y ese señor que está en la pintura, o sea, que se refería a Ramana. El centro sigue estando muy activo, ¿no? Hay mucha gente, a pesar de que ya murió él hace una buena cantidad de años. En las indicaciones que él daba, él decía que la estructura, mucha gente se le acercaba y le decía, no, yo tengo muchos problemas en la estructura, porque he cometido cosas, porque me cuesta trabajo meditar, etcétera, etcétera, porque mi vida está llena de situaciones kármicas muy complejas. Entonces decía, resuélvalo todo anulando esto. Más que anularlo, es centrarse en la parte superior. Si ustedes se centran en la parte superior, esto queda resuelto, a pesar de que tenga cosas que a mí ya me llamaban la atención. Y él sugería la técnica del yo soy. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y era constante repetición, sobre todo en las áreas del centro del corazón espiritual. Esa meditación yo la practico y sí noto que cuando las estoy trabajando, cada vez los pensamientos van siendo menos. Porque muchos les decían, no podemos con los pensamientos, etc. Pero ustedes insistan y verán que al decir yo soy, ¿quién soy yo? Los pensamientos desaparecen. Pero vuelven después
y otra vez, y otra vez. Meditaciones, las sugerencias eran meditar en la mañana y en la tarde con esta técnica. Media hora o una hora, si son capaces, ¿no? Y podemos decir que de los pocos maestros o gurús, como le quieran llamar en la India gurú es maestro, que estaban realizados verdaderamente, porque lo iban a ver incluso los mismos gurús, entre comillas, famosos, lo iban a visitar porque pues él era el que verdaderamente estaba en el estado total siempre de Atma, o sea, en la realización del yo, y seguía físicamente aquí. Si puso el traje, porque no hay otra, para seguir ayudando, pero no necesito este traje. Tendrían que leer su vida un poco para que se dieran cuenta. Ya hay literatura de él, bastante literatura en castellano, para darse cuenta las capacidades. Él enseñaba mucho con lo que le llaman los hindúes el mouna, el silencio, y se aparecía mucho a la gente que la visitaba en sueños para ayudarla. Tú podías llegar y verlo y él ni caso te hacía, o si te hacía caso por alguna, pues sí, por supuesto, el alma madura siempre atrae la atención de alguien así. Entonces, si tú eras y el alma madura no significa un alma que fuera muy especial, sino que pudo haber sido una persona sencillísima, una humilde, pero en las vidas anteriores ya tenía ahí una cola larga. Entonces eso él lo podía ver porque veía a través de la estructura, o sea, veía el aura y veía la estructura que teníamos atrás. Y de esto dieron pruebas Paul Brunton y un montón de gente, incluso miembros de la sociedad de aquella época que lo iban a visitar después de estar en la convención, iban a verlo, o sea, para que vean que esto tiene cola. Y le preguntaban a los maestros, y dicen, sí, los maestros hay, pero hay que hacer un trabajo. Es interesante la opinión que daba él. A mí siempre me impresionó su mirada. No sé si han visto la foto de él, no tengo aquí yo el material, pero... La sonrisa. La sonrisa. No es igual que Blavatsky es algo diferente. La mirada de Blavatsky te atraviesa. Sí. Y en cambio la mirada de él era como de una ternura, una compasión, una de decir, entiendo, tu bronca humana es del cocol, pero puedes hacerlo, ¿no? Compasivo. Sí, es una mirada de otra, no sé cómo explicarlo, tendría que ver la foto y ustedes sentirlo. Y por supuesto, para aquel que puede, porque no todos se atreven a tirarse el trabajo de anular esta parte, porque en realidad dice, si usted se centra acá, esto queda desfasado. Ya no hay necesidad de muchas cosas porque esto se anula. Ahora, yo me pregunto, si yo no tengo madurez y me pongo a hacer esto, pues esto va a interferir mucho, que son los pensamientos constantes que vienen. Él dice que esa es la nueva forma de meditación. ¿Quién soy yo? En el mundo moderno, porque lo puedes hacer en cualquier momento, ¿no? Tú puedes estar haciendo algo y puedes estar internamente, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? O sea, haciendo ese trabajo constante, ¿no? Como el de mindfulness, ¿no? Que no te pide que solamente estés en el presente. Es interesante porque para el que le encaja, porque recuerden que las meditaciones se encajan según cada quien. Pero si se interesa, pues buscan en Google, ahí hay mucha información. Ahora, si va a pasar algo cuando ustedes lo hagan, les van a empezar a salir cosas. Los que no conocían van a empezar a verlas, como que al irse más adentro, empiezan es como si hubiéramos tenido guardado en las partes profundas ciertas cosas, ¿no? Como reprimidas, y de repente se sueltan y empiezan a surgir. Entonces de repente ustedes tienen tentaciones que no tenían, y cosas imágenes que no sentían, y de repente cosas raras. ¿Y de dónde sale todo eso? Pues sale de ti por lo que estaban ahí guardadas. El ejercicio es bueno, pero si les encaja, insisto. A otros les puede encajar el mindfulness, etc. O a otros les encaja la respiración, no sé. Partiendo de lo que tú estás diciendo, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que cada uno tiene que encontrar su forma de llegar. Yo recuerdo, lo leí hace poco, Sé quién eres, de Ramana Maharshi,
Y él habla de que de manera general hay dos formas de llegar a la meditación. Una, la indagación, y otra, la que, es que no me acuerdo de lo que Rendirse. ¿Cuál? Rendirse totalmente. La forma de cómo lo hacemos, dice, pero es que lo pueden hacer como quieran, pero el final es quién soy yo. Sí. Lo pueden hacer como quieran porque cada persona tiene que encontrar su camino, pero van a llegar a lo que yo estoy diciendo. ¿Quién soy yo? Fíjate de esa que forma. tú lo decías bien, iban a ver de todas las tradiciones, iban musulmanes, iban, bueno, hindúes iban, porque él era uno muy ligado a Sankaracharya, o sea, a la Advaita Vedanta. Él era un vedantino, Sí. porque el vedantino habla de la unidad, como la sociedad, ¿sí? Sí. Por eso había tanta correlación con la sociedad teosófica, y en la sociedad se vende mucho su literatura. Lo interesante es que, por ejemplo, fueron unas 3 mujeres que eran de origen Jaino, una religión muy parecida al budismo, pero tiene una variante diferente, porque hay un personaje que también representa Bala, tiene un nombre, el místico, ¿no? Y le preguntaban, y ella nunca atacó ninguna religión, al contrario le decía, practíquenla pero bien. Es una vía para poder liberarse si usted realmente la practica, ¿sí? O sea, siempre fue comprensivo, nunca quiso se adecuaba a la forma y al nivel de conciencia del sujeto. Era muy interesante, o sea, era como una persona que no quería imponer dogmáticamente ninguna versión, sino decía, lo que usted tiene lo puede utilizar para dar el primero, segundo, tercer paso, aunque al final pueda llegar ahí. Él hablaba de 2 vías. Esta es la vía de quién soy yo y la vía de rendirse, que es la vía mística de todas las religiones, ¿sí? Hágase tu voluntad, que se dice el cristianismo, no la mía, pero una rendición total. Usted pone toda su naturaleza en él. Y él es digo él o ella, no sé, no es el género, ¿no? Y él tiene a su cargo toda su vida. Es una forma. Es difícil esa vía porque sufre mucho el sujeto, ¿no? La vía mística es una de las vías más dolorosas, entre comillas, para la personalidad. En cambio, ¿quién soy yo? Es más ñaña yoga, ¿sí? Más de la mente, ¿no? Aunque está ligada a la... En realidad, si yo me centro en esta parte, en Atma, porque realmente el yo soy es Atma, que así le llama él. Si yo me centro en esto se va eliminando lentamente, ¿sí? Va cediendo, hasta que de repente ya no hay, como a él le ocurrió, esto ya no es una especie de cascarón que utiliza temporalmente para estar acá, pero él vive acá siempre, está siempre en estado de unidad. Que eso era lo que impactaba a la gente, porque por eso atraía, ¿no? Un estado de tocar directamente alma de la gente. Y no hablaba, no daba charlas, muy pocas, bueno, hay literatura que habla de las preguntas que le hacían y la gente la notó. Pero sorprendentemente se aparecía en sueños a la gente. Y hay muchas experiencias que pueden incluso mostrarles a ustedes que hay seres así. Yo no digo que sea el único, pero de los vivos era de los pocos que había, que se mostraban, porque muchos maestros de esta calidad no se muestran nunca. Y es más, tú puedes pasar en la calle junto a uno de ellos y ni cuenta te das, porque no quieren que se conozcan. O sea, los verdaderos maestros de sabiduría no se muestran como no hacen show, no te dan abrazos. ¿Te acuerdan que hay una mujer que da abrazos? Que yo no digo que no haga bien, hace lo suyo, pero son diferentes grados de desarrollo. Los verdaderos no hacen publicidad, no se muestran, no quieren que se hable de ellos, pero cuando ven a un estudiante con condiciones, influyen en él para que se acerque, ¿sí? Incluso aparecen en sueños, los atraen, porque saben que ya de otras vidas han trabajado tanto que están en el momento adecuado. Eso me pasó por Branton, había trabajado con ella. Sí. Por eso la obra La India Secreta de Branton Sí. es impresionante porque refleja la calidad de este maestro, más luego, curiosamente, la experiencia que estaba buscando los maestros en la India, vio mucho engaño y continuamente le iba diciendo el señor que estaba al lado suyo, venga usted a ver a mi maestro.
Sí. Y él no No. prestaba atención. Y al final era él, este señor al que fue. Y al final Se quedó ahí. iba con muchas preguntas, porque era una persona que de hecho había tenido contacto con la sociedad teosófica y se veía con muchas ideas de hacer muchas preguntas, y llegó allí y dijo que ya no necesitaba ni preguntas, ni respuestas. No buscaba ni preguntas ni respuestas. Es lo que pasa cuando estás con alguien así. A mí me pasó con Krishnamurti. Yo iba con unas 10 preguntitas. Y empezamos a caminar en la playa. Y me quedé así, digo, chihuahua. Y ahora que le digo, pues nada, ahí estoy con él. Si sucede eso, Acabó la mente concreta. se te va la mente y dices, no, estamos ahí. No sé, se puede difícil de explicar, simplemente quieres estar con él. ¿Sí? Es una sensación rara. Y me dice, ¿cómo va México? Digo, ¿cómo va? ¿Qué le digo? Yo no sabía ni qué decir. Estaba así yo todo. Y mi inglés, que en ese momento era muy Precario. limitado, pues menos me daba chance, no sé, no sabía ni qué decir. Rada venía atrás de nosotros, nos venía siguiendo, nos había dejado solos. No, precisamente tenía muchos amigos, conoció a mucha gente. Mira, le regalaron, recién que él empezó su trabajo, le regalaron 2 castillos en Inglaterra. Los devolvió, porque cuando él todavía estaba en la sociedad teosófica y estaba escogido para ser el maestro del mundo. Ese tema del maestro del mundo siempre será complejo, porque muchas veces en la ONU, cuando habló, lo presentaron como el maestro del mundo, ya siendo Krishnamurti mayor. Y lean, hay unas biografías de él muy interesantes, no solo la señora Lutyens, hay una de él cuando murió, la de Popul, pero yo conozco 2 o 3 libros en inglés, y hablan de él, que hubo muchos momentos en que él decía, se transformaba en las conferencias. Sí. Y él decía, ¿se dieron cuenta cómo estaba yo? ¿Cómo estaba? Porque él no era muy claro que cómo había actuado. Y varias veces, incluso la Popul, la que lo había seguido y había organizado la fundación, decía pues que el Peter no se equivocó ni a ni veces. No, seguro. Él no quería admitirlo porque sabía que si lo admitía la gente iba a venir con él como pues, adorante, ¿no? Pero que no se habían equivocado, que habían acertado. La misma Mary Lutyens lo dice en un momento dado. Dice, sí, el maestro del mundo vino. Pero él no quería, por el tema de que la gente se vuelve de repente tendiosa, si siendo apenas nada. un Juan Pérez, sin no tener demasiado. No más bien que tienes alguna cosa, ya la gente te ve de una manera diferente. Imagínate a alguien así. Hubo un colaborador de él que lo acompañó y escribió un libro, ese está en inglés. Yo lo leí una vez en uno de esos aeropuertos que llegaba yo y me quedaba ahí un rato, me puse a leer el libro. Y hablaba de las experiencias psíquicas que había ocurrido de seres que transformaba él en un ser brillo, ¿sí? Que no era él, que era alguien que lo ocupaba. Eso es muy común, Es muy común, incluso en la tradición oculta se habla de los maestros. La misma Blavatsky, estando yo revisando los documentos en la vía, cuando estuve restaurando, leí 2 o 3 documentos, uno de Damodar, que se carteaba con George. Y ahí se hablaba de que Blavatsky no era Blavatsky. El traje de Blavatsky era físico, pero que estaba utilizado por un instructor, por un maestro. Porque la Blavatsky verdadera se había muerto en la batalla de Ventana, cuando peleó con Garibaldi, a favor de Garibaldi. ¿Y eso quién lo decía? Damodar, en unos escritos que yo vi. Yo me puse a leer, ¿no? A pesar de que me habían dicho que no leyera, yo estaba ahí leyendo. Buena tentación te pusieron. Interesante, porque realmente ambos estaban de acuerdo en que Blavatsky era un instructor. Por eso dicen los maestros, ustedes la conocen por ese nombre. Usted la conoce por Blavatsky, nosotros le llamamos de otra manera. Y hay que entender que hay algo diferente, ¿no? El gran misterio que hay detrás de esa mujer. Y que dentro de la tradición oculta no es raro, de que temporalmente es utilizado.
Por ejemplo, la condesa Westminster, yo escribí un artículo allá en inglés que lo publicaron en Theosophy sobre la condesa Westminster. Ella era un poco psíquica. Entonces, cuando estaba ella en Inglaterra con Annie Besant, era gran amiga de ella, y Annie Besant empezaba, les hablo de los 95, 96, 1890, ya había muerto Blavatsky en el 92. Entonces Annie Besant empezaba a visitar y a viajar. Así que en una ocasión estaba hablando Annie Besant con trabajadores y gente del pueblo en la sociedad de Inglaterra, que era grande. Y estaba teniendo unos estados de oratoria. Dicen que yo nunca la vi hablar así. Dice, y ella vio que uno de los maestros estaba sobre ella poniéndole la mano en la cabeza. Obvio, psíquicamente ella lo podía ver, pero que ella estaba hablando y atrás de ella estaba él con la mano en la cabeza, porque esa inspiración venía de algo, ¿no? Entonces, hay muchas pruebas, pero bueno, como todo, ¿no? Ustedes dirán, bueno, son experiencias que han tenido otros, mientras yo no las tenga, pues para mí simplemente es un dato. Pero una cosa que sí es real es que los maestros están, y cuando alguien está comprometido y realmente muestra interés, pues ellos harán lo posible para que, no para hacer cosas fantásticas, no, sino para que tú tengas constancia de que hay ahí algo. Mientras no, pues dicen, todavía le falta, hay que dejarlo hasta que madure lo necesario, ¿no? Y bueno, después menciona aquí, dice, te puedes ayudar en las siguientes anclas para callar la mente. Aquí se sugieren algunas maneras de la respiración que ya hablamos, ¿sí? O toma tus pensamientos como si fuesen flotando nubes en el cielo. Es una técnica que usan a veces los taoístas, ¿no? Ven los pensamientos, no los quieran ustedes bloquear, simplemente déjenlos pasar. Sí, que es otra forma. O el mantra Om también lo pueden recitar, y eso ayuda a que para algunos les puede ayudar a eliminar los pensamientos que entren. O contar números en silencio, eso lo hacen también los budistas, ¿no? Inspiran 1, expiran 2, 3, así está. Y eso elimina pues que hay entre otros pensamientos. Por ejemplo, una técnica que alguna vez ustedes y yo hablamos, eso lo sugerirían en la física cuántica, cosa que es interesante. Imagínense ahorita todos, piensen, ¿cuál es el próximo pensamiento que va a venir en sus mentes? Observen. ¿Ya les llegó? Mientras están esperando el pensamiento, no piensan en nada. ¿No se han fijado? Sí, a mí no. De repente ustedes, a ver, ¿cuál es el próximo? Entonces algo así. Es curioso. Ese espacio es el que se quiere, que no haya pensamientos. Entonces decían los físicos cuánticos, Chopra es el que tiene ese ejercicio. Repítalo tantas veces pueda y va a notar que cada vez esos pensamientos vienen menos porque usted está esperando el que venga. Y cada vez se alarga más y más y más, Ahora no voy. hasta que de repente puede pasar hasta 1 minuto y no entra ninguno porque está usted esperando que venga. ¿Ah? No hay que hacerlo, eso es otra manera. Y se adecua para otros, o sea, depende de cada quien. Pero esperar también es un pensamiento. El hecho de estar ahí. No, el hecho de estar así. Algo que no es Pero es más neutro. efectivo, puede ser, pero Es- también llega a ser algo que tú intentas provocar. Es Sí. que no sé cómo explicarlo. Pero puedes ayudarte a que con eso Sí. después no haya Porque cambios. es la misma mente que te genera el Sí. pensamiento de a ver qué pasa. Eso mismo es un propio pensamiento, lo que pasa que sí, más neutro como tú dices. Pero cuando te fijas cuando estás observando la respiración, ¿qué estás haciendo? Observar la respiración, yo personalmente observar la respiración y todo lo que está alrededor, es lo que hablamos tantas veces nosotros, somos un centro, Pero acuérdense, donde en ese centro percibimos, no vamos, porque en el momento en que vayas a la respiración, estás focalizando, en el momento que focalizas, tu mente va en un túnel, todo esto de aquí, por una forma de hablar, queda fuera, eso no es, para mí, no es un proceso de entrar, un proceso de toma de conciencia, que para mí en realidad eso es la meditación. Entonces tú te quedas en un centro, simbólicamente hablando, y percibes la respiración y todo lo que está yendo.
Aunque como ejercicio de concentración sí lo puedes hacer como un punto de focalización. Yo insistiré Y eso en también todo- que decís, pero que en última instancia no debes de olvidar que eso es también... son muletas. Son herramientas. Yo digo que son todos muletas, incluso la respiración. Claro. Porque la realidad es que deberíamos centrarnos y decir nada de pensamientos y nada de nada. Ni la respiración, ni nada de nada. O sea, que debería ser una forma auténtica, espontánea. Pero yo creo, Isaac, que incluso cuando aparecen los pensamientos y las emociones, porque esa es la naturaleza de la mente y la Sí. naturaleza del cuerpo astral, hay que dejarlo. El problema es que nos identificamos. No, no, Hay que verlos y dejarlos. eso estamos de Porque acuerdo. eso va a estar siempre ahí. Es como cuando queremos perfeccionar la naturaleza física. No podemos, porque por naturaleza no es perfecta. Digo, Ella tiene que servirnos a nosotros. sí, pero estamos de acuerdo que no hay que identificarse, por eso los pensamientos se deben dejar pasar. Pero hay momentos en que no aparecen ya, ni la mente dice, me paro, y se para. Sí, supongo que sí. Y no hay manera ya, te quedas así, no como en blanco, pero como que ya no tienes que utilizar ya ni muletas, ni respiraciones, ni números, ni nada. Simplemente la mente se calmó. Es lo que comenta Ramán. En ese momento usted está entrando verdaderamente hacia la parte superior. O sea, está, porque ya el ego, que está mantenido por los pensamientos constantes, es la pantalla blanca donde se refleja. Pon el ejemplo, hay una pantalla blanca y usted refleja sobre la pantalla los pensamientos. En el momento en que los pensamientos ya no aparecen en la pantalla es lo que es usted, es la conciencia, lo real, verdadero de nosotros. Bueno, es un ejemplo que pone como vale. La respiración, aparte de estar haciendo ese ejercicio de atención y ecuanimidad, por lo que dicen que hace conexión entre la mente consciente e inconsciente, o sea que también tiene su razón de ser, que o por lo menos eso es lo que se dice, ¿no? Que si tú estás consciente de la respiración sin controlarla, porque hay técnicas que controlan la respiración, como pranayama, simplemente como entra, como sale. Si está agitada, está agitada, y si está tranquila, poco a poco se va sosegando normalmente, ¿no? Y también, pues, aparte de estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Aquí, porque normalmente yo estoy pensando que tengo que hacer la comida dentro de un rato y no estoy aquí. Entonces, pues, yo creo que también, por lo que dicen, no sé, Sí. de la mente consciente e inconsciente, que es el puente de la respiración, entre la mente consciente de aquí y la inconsciente, lo que está en el subconsciente. Usen lo que les vaya. Si a ti te va la respiración, a ti. Si a ti te va la concentración de otra manera. O sea, yo creo que a cada quien va a buscar porque es lo que se dicen todos. Busque usted la técnica que le adecue. No todos meditamos igual. Por eso hay tantos también. Por eso. A mí me funcionó, me acuerdo que al principio era un maestro budista que decía: métete en el bullicio de la gente, en una ciudad, en una calle, y observa tus pensamientos. Luego vete a un lugar en el campo o aislado, en la medida que puedas, y observa tus pensamientos. Y cambian, Sí. hay cambio. Para ver cómo nos afecta también el entorno, para la idea de cómo nos afecta, nos agita y cómo nos Porque involucra. los pensamientos acuérdate lo que era el Víctor, son formas que están flotando alrededor. Ese ¿sí? es el punto que quería demostrar. Si ahorita aquí en la sala viéramos sus pensamientos, ustedes el mío, estaría lleno la parte de arriba de todos los pensamientos que están emitiendo. Respecto al tema, respecto a las imágenes, todo. Algunos hablarán pensamiento de la comida que tengo que hacer. Ya andará flotando por ahí. Ahora, ¿qué va a pasar? Que esos pensamientos, en un momento dado, yo vengo mañana y estoy triste, ¿sí? O estoy bien y de repente me viene un pensamiento así de tengo que hacer la comida. ¿Y ese de quién es? Si la quedé anoche preparada, ¿cómo es posible? Acuérdense del dicho, dime con quién haces, te diré quién eres. Es muy claro, es un dicho de mucha sabiduría, porque el grupo con el que estás te va influyendo, para bien o para mal. No, Fíjate que el Bilbao se cambió de local, de la rama, ¿Verdad? y la verdad, y yo de lo que antes iba, lo que habla ahora es otra atmósfera. Es que es distinto. La otra es como que había acumulado demasiada atención, además que era más pequeña. Son más o menos iguales, pero yo me siento mejor en esta, ¿no? En todos los sentidos.
O sea, cómo puede una atmósfera de un lugar a cambiar a otra y sentirte diferente. Y yo creo que es que también han cambiado las personas. Sí, también. Yo fui a ver 2 veces a Juan Viñas a su pediátrico y ya 2 veces salí así. Porque todos los que estaban ahí, sopa de energía, morir por el psiquiatra. Los que no tienen energía, llega alguien que con un poco de energía, pues órale, te la dan. Y yo decía, ¿por qué se me baja tanto? Yo debería estar contento por haberlo visto. Pues no, me salía todo así bajo de... Los geriátricos, los hospitales tienen ese tema. Bueno, sigamos porque si no, quiero que... Dice, después viene el ancla de contar números en silencio, o oír música de Bach, o un cántico, o un único tono musical, o un mantra, o las oraciones, o sean sonidos repetitivos, etc. Todos son anclas para ayudar a la mente a que se calme, ¿sí? Después también abajo recomiendo la técnica de la conciencia plena o el mindfulness, ¿no? Se puede practicar en actividades del caminar, conduciendo, en el jardín, o sea, todo el momento pueden hacerlo. Incluso la Thich Nhat Hanh recomienda poner etiquetas. Pues yo, si te les olvida, pongan una etiqueta en la cocina cuando estén haciendo algo. Ah, vale, ya me acuerdo y tomo otra vez conciencia. Cuando están en el baño también. Cuando estén donde estén, si están en casa, pues pongan para acordarse, porque eso es cuestión de ir acostumbrándose. Bueno, ahora pasemos a la práctica de la intención. Cuando 2 personas se tocan y cada uno se concentra con afecto en el corazón del otro, los ritmos coherentes del corazón de una de las ellas pueden entrar en sincronía con el cerebro de la otra. ¿Cómo ven eso? Fíjate que yo aprendí de esto no por la enseñanza teosófica, sino lo aprendí por la doctora Kubler-Ross. Cuando dice ella, cuando viene un paciente a verme, ya que está sentado y empieza él a hablar, yo le pregunto a su alma, ¿qué es lo que yo puedo hacer para ayudarte? En silencio lo pregunta, que es más o menos la idea de ponerte en sincronía con la persona. Cuando alguien venga a verlos a ustedes y les pide ayuda o está molesto, hagan lo mismo internamente. ¿Qué es lo que puedo hacer para ayudarte? Le dicen al alma, a un niño, al que fuere. En silencio se ponen ustedes en sincronía con la persona y se rinden ustedes al servicio. No hay otro interés sino el de ayudar. Pero eso lo tienen que tener ustedes, debe emanar como del corazón. ¿Sí? Esa técnica de la doctora von Franz, discípula de Jung, a mí me impresionó siempre porque ella trabajaba más lo que después se ha llamado la psicología del alma, que ahora está de moda en muchos sentidos por mucha literatura que hay. No es tanto curar a la personalidad, entre comillas, sino sanar el alma. Y cuando habla uno del alma, pues es un constructo muy complejo, tiene muchas cosas ahí, pero está acumulado ahí todo el pasado, ahí están todas las vidas que hemos vivido, están acumuladas ahí, están ahí guardadas, digámoslo así. Entonces, ¿cuántas heridas podemos traer del pasado que aún ahora se vuelven a presentar en situaciones determinadas? Como me contaba Teresa sobre un niño que estaban golpeándolo y... sí, anoche. No vas a contarnos el momento. O ves animales como los maltratan o los abandonan. O sea, tú te das cuenta, o un tipo que empieza a insultar a alguien y le empieza a decir de cosas y no te das cuenta que a lo mejor en el pasado de esa persona pues, fue también muy agredida, muy tratada muy mal, y él lo que está haciendo es reproducir todo el dolor que tiene. Entonces uno, aparentemente sin tener conciencia de todo ese bagaje, pues está guardado en uno. Y es interesante, cuando aquí lo comenta, dice, cuando tú te tocas el corazón y tratas de tocar el corazón del otro, tú entras en sincronía con el otro. Y a veces hasta lo que le vas a decir, tú dijiste, ¿por qué le dije eso? O sea, te salió de algo que no pensabas que le ibas a decir. Y era adecuado a esa persona. A mí me ha pasado, no siempre me ha pasado, pero hay momentos digo, ¿y por qué me salí de mi modelete que yo tengo a veces para recomendar cosas? Y le dije otras cosas que venían al caso. Es como si yo no se los hubiera dicho, no sé. Algo se las dijo usándome. Eso me dice Jung en su libro rojo.
Dice, el alma habla por nosotros con nuestra boca, ve con nuestros ojos y oye con nuestros oídos. Y a veces creemos que estamos hablando y ella es la que está hablando. Eso, Y es una sensación rara, porque tú estás viendo que algo está hablando y ni siquiera eso de dónde sale, y yo no estoy diciendo eso. esa sensación que tú comentas, en alguna ocasión yo la he observado en mí mismo, en el sentido de que lees algo y te pones a sacar lo que tú ves ahí y a ti mismo dices, ¿y esto? Que no es extraño, es decir, entras en un punto y dices, ¿y cómo ha salido esto? Si no lo he pensado. Y tú mismo lo estás descubriendo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es el karma del profesor en las escuelas? Que cuando está explicando algo, de repente el profesor lo entiende mejor. Eso se llama karma del profesor. Porque no hay mayor oportunidad de obtener karma de inmediato cuando tú le enseñas a alguien a que sea mejor. De inmediato la ley actúa y te corresponde dándote a entender con mayor conocimiento sobre un tema. Te lo digo, una cantidad de profesores, si yo no lo entendía muy bien y cuando lo expliqué, lo acabé de entender y mira, sí, así es. De hecho es una técnica para Sí. cuando no te entienden a ti los alumnos, dice, a ver, uno que lo entienda, que lo salga a explicar a la clase, y de repente la clase dice lo mismo y dice, ¡ah! ¡Hala! Y se ha dicho lo mismo, pero es perfecto. Es karma automático, eso desde el pasado ya se sabía, Pitágoras lo mencionaba, ¿sí? Que eso se aprende, enseñando te das cuenta, ay, ya me quedó claro, yo no lo tenía tan claro. Bueno, dice acá en el ejercicio, me gustaría que lo vieran bien, antes de que envíes tu intención, lo están viendo todos, Sí. puede ser importante que establezcas una conexión empática con la persona y ustedes están ayudándola, ¿no? Por ejemplo, se pueden estar sentados hablando con cariño y afecto y que la persona se pone contenta. ¿Por qué el dibujo? Porque el dibujo penetra al inconsciente muy fuertemente. ¿Recuerdan los primitivos qué hacían en las cavernas? Meditar. Eso fue una forma de magia, ¿sí? Estamos haciendo un poco de magia con esto. Un mago cuando quiere hacer algo lanza una intención, ¿no? Las antiguas tribus, que tiene que ver mucho con una técnica, cuando querían ir a cazar se rodeaban una hoguera, ¿no? Empezaban a danzar, ¿no? Y hacían como que iban a cazar un animal y el animal, alguien se disfrazaba. Eso es magia, ¿no? Era la intención de ir a cazar, pedirle permiso al animal y que hubiera comida para el cuerpo. Sigamos aquí, dice, visualiza el resultado de tu intención con tus 5 sentidos en tu presente. Ten en mente con mucha antelación una imagen mental del resultado de tu intención. No te permitas pensar en el fracaso. O sea, yo genero una imagen muy poderosa en mi mente del resultado. La persona no tiene dolor de espalda y está bien y no le ocurre ya otra cosa, ¿sí? Dice, envía tu intención, y esto me parece interesante, solo en los días que te sientas bien y feliz y alrededor, si es posible, del mediodía. ¿Por qué al mediodía? Porque la energía baja directa del sol hacia nosotros con mucho poder. Es el momento más poderoso de energía que tenemos. Perdón, Isaac, pero si lo tienes que comunicar a esa persona, no hace falta. Bueno, para empezar, tú quieres probar a ver cómo si... Vale. Entonces tú te buscas a alguien de tu familia o un amigo, y dices a tal día, a tal hora, que te pienses tener tu acá, te voy a mandar una intención que te sientas bien. Ya. Por ejemplo, ¿no? Y entonces pues te preparas y lo ensayas. Es para ensayar. Ya. Y después ya que lo hayas ensayado, pues ya empiezas a mandárselo a quien quieres. ¿Vale? Una pregunta. Para mí, la frase que tú has puesto de no tengo ningún dolor de espalda, para mí esa parte es negativa porque tiene el no. No, yo la puse mal. Ya dije que aquí O no, que no tengas dolor. Pero ese no, a mí ya me... Bueno, pues puedes cambiarlo, que esté saludable y los dolores de espalda desaparezcan. Ya le quitas el no. Vale. Ahí la arreglan como ustedes quieren. Es una sugerencia, ¿eh? Y dice al final, finalmente quítate del medio, es decir, quita tu ego, que ese es el que siempre quiere a ver si funcionó, que ya saben, ¿no? Recuerda, ese poder no tiene origen en ti, tú eres el vehículo, considéralo como una petición que le haces al universo. ¿Estamos? Es una técnica, funciona, sí. Entre menos ego le metan, más funciona. No esperen que les den las gracias, no esperen que se den cuenta.
Oye, anoche tuve una pesadilla, te soñé en ti. Ándale, cuate, pues no es por ahí, ¿no? Pero tampoco soy. No, pero bueno, está clara la técnica. Sí. Yo sugeriría que lo practicaran primero con alguien que conocen y le dicen al día y la hora, que más o menos, ¿sí? Y hagan el ejercicio, no se pierde nada, pero deben estar al tono con las indicaciones, ¿sí? Deben armonizarse, deben desear que todo sea, bueno, lo que aquí viene, para no repetirlo. ¿Alguna pregunta sobre esta? No tiene mucha diferencia, como ven que hay grupos de sanación, ¿no? En la sociedad. Sí. Puede tener algo de, el principio está aquí. O sea, esta técnica tiene un principio en base a otras técnicas que hay para ayudar a la gente a que sane. En el caso de los grupos de sanación se le pide a los devas, ¿no? Una cosa así creo, ¿no? Más o menos, sí, el dedo de la sanación. Sí. Aquí ustedes directo, pero usan energía que es una energía universal y que ustedes la lanzan. ¿Sí? Yo tengo la pauta del Buda. Si tú puedes hacer algo por quitar el sufrimiento a un ser, hazlo. Vale. Yo de ahí no me muevo. Puede ser que sea su karma, que nadie lo niega, pero si ese karma puede ser modificado para que no sea tan doloroso, pues ¿por qué no hacerlo? Porque los karmas no son fijos, recuerden, hay un pradava karma que es el destino y hay otros karmas que se pueden modificar. ¿Por qué? Porque no son necesarios que se descarguen. Entonces, si yo puedo ayudar a alguien, no tendría sentido la compasión y la bondad de la que estamos hablando en la sociedad. ¿Por qué? Porque ya es un destino y yo me desligo de ese tema, que es una forma muy egoísta, como decía Madame Blavatsky sobre los arhats. Saben que hay dos vías, el arhat y el bodhisattva. El arhat va a lo suyo, se realiza y se mete al nirvana y se los olvida del mundo. No me importa los que se queden ahí. Dice, es una posición, dice la voz del silencio, muy egoísta. Y en cambio el bodhisattva dice, llega a la puerta del nirvana y dice, no entro, que es mi premio, pero no, porque ahí la gente sigue gimiendo, me regreso y estoy cerca de ellos para inspirarlos. Es lo mismo, solamente de un nivel muy elevado. Pero, Mira, y eso es muy frecuente que pase. Si la ley kármica no quiere, por más que le lances energía, no le haces Por eso, que a lo nada. mejor es una pérdida de tiempo. Pero ¿cómo lo sabes? ¿Y cómo sabes que esa persona sí quiere que le ayudes? Bueno, ¿A mí quién me dice que fulano, sultano y mengano no quiere? ¿Quién me lo dice? Nadie. Hay que probar y si no lo va a querer, la misma ley dice no le haces nada. Punto. Hombre, No perdí el hay una tiempo. máxima que dice que uno está como está porque quiere. Insisto, No quiero entrar en controversias, pero cada uno de nosotros estamos como estamos porque queremos. a eso no lo negamos. Si yo tengo la sabiduría para decir, esta persona necesita ahorita un ánimo, porque se está como el que nos contaron ayer o antier, si no es porque usted me invita a comer, me hubiera yo suicidado. Chicos, Sí, hombre. ¿cómo sé yo que esa persona no está a punto de llevar a cabo un acto de desesperación y mi intervención, aunque sea así, le saca del juego y dice, bueno, todavía tengo esperanzas de que esto cambie? Yo creo que debe haber un criterio de inteligencia para saber hacerlo. Pero no vamos a descartarlo porque es un karma y, como dije, que se joda. No, porque mucha gente lo hace por egoísmo, porque no se quiere mover. Ese es el otro extremo. Sí, pues sí, dispuesto. Yo pienso, yo lo que he hecho, que en lugar de hacer una intención concreta por todo lo que está surgiendo ahora, es mandar sentimientos de amor, sentimientos de decir lo mejor. Y si esa persona está mal, porque yo lo que he hecho ha sido cuando he tenido problemas con una persona y cuando he visto que una persona en mi colegio no se portaba bien, no conmigo, sino con los compañeros míos de colegio. Y esa persona ha cambiado. Entonces yo no le decía que sea buena, ni que te cambie, sino sentimientos de amor, porque a lo mejor ese sentimiento, esa energía que tú intentas transmitir siempre que tú estés bien, hace algo en la otra persona. O sea, sin concretar. Sin concretar. No es nada concreto por lo que todo estáis diciendo, que yo estoy totalmente de acuerdo. El karma está ahí. Entonces, sentimientos que a todo el mundo le vienen bien, ¿no? Sí, por eso. O sea, todo ser que sufra, que esté en tus manos hacer algo, debes aminorarlo. Claro, sí, Y yo creo que eso no lo podemos pasar y decir, no, es un karma y ahora creo que debe buscar un criterio. Y cada quien sabe cuándo ayudar y cuándo no. Y yo les digo, desde el punto de vista emocional, porque yo veo con mis pacientes,
A veces una palabra los ayuda a seguir adelante, una palabra. No hay necesidad de mandar energía. O sea, a veces el hecho de hablar con alguien, de escucharlo, de estar con él, le ayudamos mucho. Entonces, si esta técnica, que es una de las muchas que hay, puede ayudar a alguien que está en usted, por ejemplo, el caso de Use Me Gusta, ¿no? Yo tengo una persona con la que no acaba de entenderse medio mundo porque tiene sus cosas. Pues le mando amor, le mando, bueno, yo recuerdo una anécdota, es budista. Yo estaba un anacoreta en una capilla, ya saben, ahí en las montañas estaba siempre ahí meditando, y llega un militar, un asesino que venía, te voy a robar y mañana te mato porque no quiero que quede nada de pruebas y no sé qué. Y se quedó esa noche con el anacoreta en la capilla. Y él empezó el Om Mani Padme Hum, ¿no? Famoso, el de la compasión infinita, ¿no? Toda la noche. En la mañana el tipo se le arrodilló pidiéndole perdón, porque se dio cuenta por la influencia de este cuate. O sea, no podemos decir que era su karma que se muriera el pobre monje. El monje lo que hizo fue despertar su compasión de este hombre para que se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Y después buscó, se convirtió también el militar o guerrillero, se convirtió en un bigú, o sea, en un buscador también. O sea, esa labor no la podemos dejar de hacer, a pesar de que digamos que es su karma o no. Todo lo que tenemos es nuestro karma, no podemos negarlo o no. Todo lo que nos ha pasado es por nosotros, nadie lo niega. Pero si está en mis manos hacer algo, y como se está más o menos diciendo, para que todo quede más en equilibrio, pues hagámoslo. Sobre todo a alguien sabemos que está sufriendo, no le voy a decir deja de sufrir, le puedo decir llénate de amor y de fuerza para soportar lo que tienes, y como dicen en los grupos de curación, y si el cielo desea que superes esto, lo superarás. O sea, en realidad es la compasión en la que queremos manejar aquí. No queremos descartar ninguna acción que hagamos, siempre que no sea tanto el ego, para ayudar a alguien que lo necesita, ¿sí? Eso sí, si está en nuestras manos, si podemos, si lo hacemos lo más despersonalizado que se pueda, no con intención de cambiarla, porque pues eso es como decir, mamá, en control, ahora voy a pedirle a mi jefe que me aumente el sueldo. Pues no estamos mentalizando, estamos ayudando, ¿sí? O sea, debemos tener ese criterio para saber usarlo. Bien, había aquí en la parte, bueno, no sé, son 11:30, ¿quieren un relax? Sí. Vale, relax. Estaría bien. Aquí viene el material, la coincidencia, lo que hace que la vida sea misteriosa es que nuestro destino parece estar oculto para nosotros. Solo al final de la existencia estaremos en posición de mirar hacia atrás y ver el camino recorrido. Porque ayer hablábamos, ¿sí? La serie de piezas del puzzle que se fueron acomodando, y ya al final pues veremos, mira, por eso fue todo lo que pasó. Por eso ocurrió este evento, por eso tuve esta relación, por eso fui de viaje a tal lugar, por eso salí de mi trabajo y encontré esto. Pareciera que es medio desordenado, pero en realidad hay un sentido. Y eso tiene que ver con el término de coincidencia, ¿no? Aparentemente, yo siempre he repetido mucho el tema de por qué estoy acá. En realidad vine a España después de una serie de coincidencias o de situaciones complejas. No estaría acá si me hubieran contratado a tiempo completo en la universidad. Pero como ponían como pretexto o como requisito el doctorado, originalmente yo ya tenía el puesto de tiempo completo con la maestría en psicología clínica. Pero al día siguiente, no, en la tarde de ese mismo día que me habían dado me habían dicho que sí, que yo tenía que firmar un contrato, me dijeron que siempre no. Y yo me quedé así un poco impresionado, pues digo, pues, ¿qué pasó? Que había llegado un maestro chileno que tenía un doctorado y que se lo habían dado a él. Yo me sentí muy mal. Y me regresé a mi escuela de psicología que estaba por ahí, y me dijo el director de la escuela, no te preocupes,
te damos una beca, pues te damos una beca académica y te vas a hacer el doctorado. No estaría acá si no hago eso, no me pasa. O sea, aparentemente perdí, pero ¿qué? Pero gané. Y creo que fue lo mejor, porque si no ahorita estaría yo sentado tras un escritorio, aunque a mí me agrada mucho la enseñanza, dando clases en la universidad y me hubiera perdido toda la riqueza de estos 20 y tantos años que he estado aquí. La enseñanza que es de otro tipo, ¿no? Sí, mejor. Es verdad. Y llama la atención porque dices tú, mira, de momento dices, bueno, pasó. Pero con el tiempo ves que si esas situaciones no se hubieran dado, tú no hubieras actuado de cierta forma, te hubieras quedado de otra manera y no era el plan. Sí. No era el plan que te quedaras así. Y entonces quiere decir que hay una mano que está modelando todo el tema. Y esa mano, pues puede llamar lo que quieras, pero el alma es la que está dirigiendo el programa, porque hay un programa que todos tenemos, ¿sí? Una especie de como diagrama de flujo, yo diría, como decimos en ingeniería, ¿no? Que se supone tú lo ves antes de entrar al Devachan, al paraíso, lo que fuera, pero lo olvida el alma por los mismos procesos en que está siendo sometida, ¿no? Porque realmente al Devachan entramos como si naciéramos como un niño, un bebé, y se va desarrollando ahí el sujeto en el Devachan, va creciendo, se va madurando, y cuando llega el momento que el karma se agotó, vuelves al plano físico encarnando en otro sujeto. Mueres ahí simbólicamente y naces otra vez en la tierra como un bebé. O sea, que es nacer en cada plano como un bebé, simbólicamente. ¿Ves abajo qué? Es arriba. Y por eso olvidamos. Es como si viviéramos una vida en otro planeta, en otro estado de... Una vida como acá. Bueno, no más que ahí no hay tristeza, pura felicidad pareja, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Que tú estés ahí, metido en tu mundo de fantasías y viviendo siglos, porque ahí teóricamente el promedio de gente con cierto interés en este tema, pues vive siglos. ¿Y allí también crecemos? Es una de las preguntas que se han hecho en una discusión que tuvimos apenas en una reunión. Hay una discusión. En teoría hay un material que dice que no, es un mundo de efectos y que ahí solamente pues, recuperas parte de lo que hiciste. O sea, si aquí fuiste bondadoso, amoroso, más que oscuro, pues ahí te la pasas en esos estados, ¿no? Pero realmente lo hiciste acá, allá no. Pero hay otras cartas de los maestros que hablan aparentemente de que aquel que se trabajó mucho aquí tiene posibilidad de seguir creciendo allá, porque como es un plano de desarrollo superior espiritual, pareciera que puede seguir. Y eso todavía a mí no me queda claro, porque la carta última que mandó, creo que Clarisa, ¿no? Creo que fue Clarisa o alguien, no me ubica. Sí, era lo que decía Blavatsky sobre Devachan. Sí, todavía no me deja convencido de que sigamos creciendo como lo consideramos aquí. ¿Sí? Yo supongo que es diferente porque ahí no hay vehículo físico, no tienes ni emociones, no tienes nada de negativo. O sea, no hay apetencias ni hay nada negativo porque no hay dualidad. Es solamente la infinita energía de bondad, amor, todo lo bueno que hicimos. No puedes generar, no genera. No puedes generar porque no hay opuestos. No sé. Entonces no. Yo no diría que ni el no. Es otra forma, quizá de aprender. Es lo que tiene que quedar abierto ahí a la investigación. Sí. Yo lo veo así. No se puede decir no ni sí, porque seguiríamos hablando aquí, pero ya es otra cosa. No hay polaridad, y si no hay polaridad no puedes comparar, ¿sí? Sí, si pongamos por caso que cuando pasamos al Devachan es un estado donde, como se dice, de descanso, de que pasa todo lo mejor, lo más noble del ser humano, todo el trabajo que se ha hecho, y que es el mundo de los efectos y no de las causas, efectivamente. Una vez que una persona realmente desarrolla, porque es un estado, no es un lugar, ese estado, un estado en que vive lo mejor de ese ser continuamente, aunque sea un estado simple, ahí hay una asimilación de eso.
hay una digestión que se está haciendo y hay un determinado proceso que está alimentando todo eso, que está dando un poder y una fuerza. En esa dirección yo entiendo ese crecimiento. Sí, en ese sentido podría sonar más. En esa dirección yo entiendo ese cambio. Es como os digo, nosotros vivimos aquí en la dualidad, en esos aspectos nuestros, que hay una lucha continua entre esos aspectos negativos y esos aspectos positivos. Probablemente en el proceso del debachar lo que estamos reforzando esa parte positiva, que es, digamos, la que más trabajo tenemos que realizar, le estamos dando la fuerza y el poder para volver otra vez a la vida y contar con esa fuerza que necesitamos para esa lucha continua entre esa naturaleza, esa doble naturaleza nuestra. Y eso es lo que le va a dar fuerza para que podamos seguir trabajando. Desde ese punto de vista podría, porque de todos modos cuando sales del debachan ahí están los escándalos esperándote para adherirse, que sería la parte negativa, mochila, para tratar de encalibrar otra vez y entrar a la encarnación. Puede ser que sí. O sea, es como si dijera, bueno, yo he sembrado todo eso acá, pero eso no se asimila aquí sino allá, en el debachán. Entonces la asimilación y lo que aquí fue un intento, por ejemplo, fue una simpleza. Yo traté de aprender idiomas para ayudar a otras personas, ¿no? Y aquí lo intenté y pues no tenía habilidades para los idiomas, por más que trataba y trataba y trataba. Porque pues no tenía, no había en el pasado yo habilitado esa capacidad, porque eso se trae, ¿eh? Los niños que la aprenden así, de que hablan varios idiomas, eso lo traen. Y entro al debachán y empiezo a desarrollar ahí, dado que yo sembré para eso, esa habilidad de aprender idiomas fácilmente. En ese sentido yo podría entender lo que sí. O sea, ese potencial se va a activar ahí. Y una pregunta que me surge a través del estudio que hemos hecho en el instituto sobre este tema, sobre el debachán. Pongamos por caso, también habla de que no solamente estamos en el mundo de los efectos por las causas que hemos generado, ¿vale? Es que también habla del poder del pensamiento, Isabel. Habla de que también un pensamiento también tiene su efecto allí, siempre que sea un pensamiento noble y todo lo más elevado de esa parte, ¿no? Entonces, la cuestión es, pongamos por caso de que aparte de que el proceso que estemos viviendo nosotros aquí y la vida con todas las dificultades que tenemos, que a todos ya sabemos las dificultades que nos trae la vida, nos encontramos con que tenemos un ideal continuo de cómo sería el mundo si todos funcionáramos mejor, si no hubiera tanta crueldad, tanta maldad, si todos trabajáramos en esa dirección. Queremos crear un mundo, una utopía. Imagínate que yo estoy continuamente con ese pensamiento. Sí, con esa intención, que sé que es una utopía, pero para mí me sustenta, me alimenta. ¿Creéis que no tendrá algún efecto en el debachán? Bueno, ese continuo vivir así, con ese sentimiento. Te voy a decir una cosa, los tibetanos, en un libro que yo leí muy bueno, que me compré ahí en Dharamsala la última vez que estuve, hay un libro de un norteamericano, una investigación sobre el Bardo Thodol y todo lo que está alrededor del tema. El Bardo Thodol es el libro tibetano de los muertos. Y él habla, en esa obra, ahí se me fue la idea porque estaba yo pensando en varias cosas y no nada más en eso. Lo que acabas tú de decir ahorita. Sí. Esos sentimientos nobles o ese ideal continuo, aunque no podemos llevarlo aquí a la práctica porque realmente está imposibilitado, ¿vale? Sí. Los tibetanos tienen en sus técnicas para el más allá, ¿no? Que tienen mucho material sobre eso, es que tú periodos antes de tus... ahorita, por ejemplo, todos, ¿no? Que estamos bien, que tenemos la mente clara, trataras de imaginarte el mundo o el estado ideal de conciencia que tendrías allá. ¿Sí? Que lo visualizaras, que lo imaginaras. Y que cada día lo reforzaras. Eso es la mente. Dice, si tú haces eso, lo más probable es que cuando tú entres ahí, eso ya es lo que vas a encontrar. Porque la mente habrá plasmado en la materia del plano astral toda esa visión. Obvio, debería ir en paralelo una vida que estuviera en función de que eso fuera así. Porque si tú te imaginas un mundo bello, pero tu vida es un desgarriate y no haces nada por corregirlo, pues no hay coincidencia para fortalecer esa imagen, ¿sí? Por eso te vas a entender que los suicidas musulmanes,
que se tiran ahí porque les han dicho que del otro lado van a estar en el paraíso y se lo creen, no duden que ellos que entren a un paraíso, aunque sea temporal, en función de la fuerza con que lo creyeron. Pero después se les va a revertir de una manera muy complicada. Pero sí vamos a encontrar lo que queremos. Yo los remito a ustedes a la película Más allá de los sueños. Ah, sí. Los diferentes planos. ¿Se acuerdan que este médico era un gran amante? No, Más allá de los sueños no, ¿eh? Robin Williams. Robin Williams era un amante de la pintura. ¿Y qué encontró cuando estuvo allá? Pintura. Un mundo bellísimo, pero todo era pintado. Las plantas las agarraba, se llenaban de pintura. Sí. Yo una vez tuve una intuición de como que me moría y que me recibían los Rolling Stones. Puede parecer una... No es ningún chiste, ¿eh? No es ningún chiste. Lo viví, pero con mucho amor lo viví. O sea, que me recibían, y tal, y me Coño, Rafa. con ellos. Se llevó la guitarra. Sí. Rafa, te viniste conmigo a tocar la Y dije, guitarra. el día que me muera, te lo juro que No, pues no estaba, los Rolling Stones. no estabas en el debate, porque como dice, son sus, Esa persona morirá antes que yo. Yo quiero decir una cosa también. son sus excelencias, Sus majestades satánicas. eso. Moody decía también en su libro sobre regresiones que si el musulmán encontraba a Alá, el budista veía a Buda, el cristiano veía a Jesús. O sea, cada quien ver lo que estuvo generando en vida. ¿Sí, Tere? Sí, lo he leído, pero creo que en el libro El tibetano de los muertos, creo, si no en otro de teosofía. A ver, decía que cuando una persona en la vida está haciendo un trabajo, ha sembrado algo, una semilla, una vez que está en el Devachan, estará el tiempo que esa semilla haya dado el fruto que haya dado, de mucho, de poco y tal. Y después también hablaba de cómo una persona que en la vida pues ha vivido muy bien, no tiene problemas, tal, no lleva nada sembrado. Y entonces reencarna completamente enseguida, porque es que no tiene tiempo para estar allí disfrutando de lo que sea, que no sabe lo que es. Y la otra, era otra cosa que... de los suicidas, decía que yo me quito la vida, lo que muere es mi cuerpo, porque yo seguiré viviendo en el astral hasta que llegue el día de mi muerte. No en el astral, en este o plano. en este plano, perdón, hasta que llegue el día de mi muerte. Está mi alma por ahí. Sufren más que nosotros. Sí, sí. Porque, de acuerdo a Peor que puede algunos pasar. conceptos, se repiten el suicidio cada 9 días. Se imaginen si ustedes una estancia obsesiva, ¿no? Bueno, también depende de la forma del suicidio, porque se suicidó. Hay muchas razones para minorar el tema, ¿eh? Fíjate qué interesante la expresión. Fíjate que yo cuando hice lo de mi hermano se suicidó, sí. Y yo hice un trabajo para poder mejorar la situación que teníamos y que estuviera mejor. Y en el sueño que yo tuve, él me venía a abrazar, me decía, yo estoy muy bien, Isaac, no te preocupes, me veía bien, más joven, mejor. Yo decía, mira, pues estás re bien aquí, ¿no? Digo, ¿cómo estás? Yo muy bien, me daba de brazo, no te preocupes por mí, yo ya estoy bien, todo va bien. Dije yo, pues mira. Bueno, él se suicidó porque se le murió el hijo. Él no aguantó la desesperación de la pérdida. Se entiende, ¿no? A veces es que... Sí, fue demasiado, lo rebasó y se pegó un tiro. Las causas pueden generar eso, una disminución de un karma o de pasar de vida. En teoría no hay disminución de karma porque él no debía haberse cortado la vida cuando él quería, ¿no? Pero la ley es muy sabia y sabe dar a quien... No sé, si yo me suicido para huir de la ley porque cometí un... Eso sí me voy a poner muy feo, se me va a poner muy feo del otro lado. Pero, por ejemplo, Sócrates realmente se suicidó porque le dijeron o la cicuta o te niegas todo tú lo que has enseñado. Pues prefirió la cicuta, eso es un suicidio, ¿no? Eso es lo que quería decir. Hay muchos tipos de suicidio, no podemos encasillar, como decíamos ayer antier, es así, no. Es un misterio, finalmente es un misterio, no sabemos casi nada. Y lo poco que hay, Con lupa. pues nos ayuda un poco a entenderlo y a recomendar no suicidarse, ¿no? De no generar.
pero aún sigue siendo una cosa especial. Bueno, vamos a retomar el tema, ¿no? Siguiendo el hilo de la continuidad de la vida, como habíamos dicho, es fácil seguir el hilo de la continuidad alrededor del cual hemos trazado nuestras experiencias. Incluso ahora, en cualquier punto que te encuentres de tu vida, puedes mirar hacia atrás y ver con cuánta naturalidad ha fluido en tu vida, de un hilo a otro, de un lugar a otro, de otro empleo a otro, de un conjunto de circunstancias a otras circunstancias diferentes. Y yo creo que todos podíamos hacer eso. No porque estemos viejos, sino porque estamos más o menos, si no a la mitad de la vida, algunas chicas están más jóvenes, porque la mitad pues, es más o menos, bueno, ahora con la edad que ha aumentado, pues sería 40 años, ¿no? Una cosa así, ¿no? Porque 40 es, vamos a decir que el promedio vive 80, 85, ¿no? Los 90 ya son algo especial, pero cada vez son más. Y ya podríamos decir que si los eventos que me han llevado hasta este momento no han sido llevados por un hilo que los va traduciendo, los va ensalzando, ¿no? ¿Por qué me vine acá? Por esto, y ahora que hice yo, pues me trasladé acá y de aquí me fui acá y me fui a Bilbao, regresé, y entonces, pues aquí hay el sentido de lo que yo tenía que aprender, hacer, conocer gente, resolver karma. Yo diría, yo mirando para mí hacia atrás, yo que lo veo y me río, ¿no? Podría contar algunas historias, anécdotas simpáticas, pero vamos, ahorro el espacio así. Pero lo que sí, la sensación que tengo es que la vida se ha ido haciendo a pesar de que yo me empeñaba en hacer lo contrario. Lo digo de esta manera, es decir, te empeñas en hacer cosas, obvio, para cada uno, como dices tú, Isa, según el sapo la pedrada, ¿no? Cada uno tendrá su propia historia y sus propias cuestiones personales. El alma tiene su propio desarrollo, esto ahí no entramos, ¿no? Y cada uno tendrá su experiencia. Pero solamente una cosa, el primer libro de teosofía, los dos primeros libros de teosofía que yo compro, me parece que son 15 años lo que tengo. He estado ahí hasta que con 32. Y aún así todo pasó un poquitín de tiempo hasta que digo, wow, Clima Humphrey o algo así, que es meditación, concentración, y otro menos. Entonces, y durante ese tiempo, pues me empeñé a hacer otras cosas. No, pero y miras hacia atrás y dices, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Y mira tú, y para llegarte aquí, al momento justo, ¿no? Entre comillas. Incluso las crisis que pasas, sí. Me viene esto, porque te está quitando, porque realmente el karma pesa a veces para poder entrar a una escuela de este tipo. Esa es mi opinión por los eventos que yo viví antes de entrar a la sociedad. Bueno, cuando hay demasiado karma, a eso me refiero, ¿no? Probablemente porque el destino dice, bueno, tienes que estar preparado. Yo pasé por 2 eventos de muerte antes de poder estar en condición de decir, bueno, ahora sí. Y eso hace que uno piense que parecieran coincidencias. No son coincidencias en el sentido de que son cosas así que surgieron, no. Estaban estipuladas porque eso te iba a descargar ese karma que traías muy fuerte. Un karma fuerte hace que nosotros podamos pasar frente a la sociedad teosófica y no la vemos. Ni nos enteramos. Y no nos interesa, por supuesto. Descargas eso y empiezas a sentir necesidad de encontrar algo que tenga significado en tu vida. Entonces, en la página 13 dice la calidad de la atención. Atención e intención primero. ¿Quién quiere leer esa parte? Venga, yo mismo, si quieres. A ver. La atención es la toma de posesión por parte de la mente, bajo una forma clara y viva, de un objeto o de una secuencia de pensamientos entre varios que podrían ser posibles. La atención es la herramienta de base de la conciencia. Si no hay atención, no hay conciencia. Pero son dos entidades diferentes. En la atención se descarta, en la conciencia se acepta. Sí. Esta es para todos. Toquemos la atención y la relación con la conciencia. Toquemos la atención y la relación con la conciencia. Difícilmente podemos actuar de manera directa sobre la conciencia. Por lo general, para ello debemos aprender a modular la atención. ¿Estamos de acuerdo? Yo no puedo ser consciente de algo si no estoy atento a ese algo. Sin atención, ¿cómo estaría la conciencia? Volando. No tendría ningún momento de centrarse, ¿sí? La atención hace que yo me centre en algo
y esté atento a ese algo. Entonces en ese momento toda mi energía empieza a afectar ese algo, que es una de las características de la atención. Ustedes y yo modificamos en la realidad con nuestra concentración en algo, la atención. Es obvio, la atención no es igual en todos, en unos más fuerte, en otros más débil. ¿Por qué le daría tanto valor el Buda a la atención? O a la intención, perdón. Aquí, a la intención o a la atención. A la intención, perdón, aquí me estoy equivocando, sí. ¿Por qué a la atención es tan importante? ¿La atención o la intención? Atención, Ah, estamos hablando de la atención. Pensaba yo- ¿Has dicho intención? No, sí. ¿Qué has dicho, intención? Sí, sí. Es que arriba está atención e intención, un párrafo antes de lo que empezó a leer. Que no se ha leído. Que no se ha leído. No se ha leído, ¿por qué no te lees eso, por favor? ¿Qué es lo que no he leído? Página 13. Página 13. Atención El párrafo anterior al que has leído. Vale. Es que yo me he ido a la parte de abajo. La claro, leída, sí. pero tengo yo subrayada. Dice, puede decirse que la atención Mira, es... sí. ¿Esto es? No, atención e intención. ¿Y por qué me he ido yo abajo? Perdón. Entonces, No estás atento. efectivamente. Tengo intención, pero falta la atención. Sí. Bueno, venga, empezamos de nuevo. La conciencia organiza su actividad en respuesta a la atención y a la intención. Aquello en lo que pones tu atención se llena de energía. Aquello de lo que apartas tu atención pierde fuerza. Por otro lado, la intención es la clave para la transformación. Como ya vimos, puede decirse que la atención activa el campo de energía y que la intención activa el campo de información, lo que da lugar a la transformación. ¿Estamos? Muy claro. Yo estoy atento a algo, pero ¿cuál es mi intención? ¿Sí? Yo puedo estar atento y mi intención está nula. Pero si yo tengo una intención, ya estoy metiendo otra energía más poderosa sobre aquello que yo tengo. Por eso el mindfulness tiene tanta fuerza, o la meditación en el ahora. Si yo estoy ahorita con ustedes, no solamente ustedes son el centro de mi atención, sino de mi intención, toda mi energía está girando sobre cómo estar con ustedes, cómo transmitir las ideas que tenemos. Y de repente me vienen 5 ideas del mismo tema. Así surge. Puedes decirlo de 5 maneras. Chihuahua, pues sí, pues esta, vamos a ver, esta, y te metes por ahí. O te viene otra de un mito, o te viene otra de una anécdota, y empiezan a surgir las ideas, pero eso se debe a que estamos atentos y con la mejor intención. Por eso yo decía hace rato, el Buda tenía gran razón al decir que la intención es determinante. Más que el acto, es qué intención tienes tú al hacer algo, qué intención hay tras esto. Pues de ayudarnos mutuamente, de crecer mutuamente, de motivarnos. Y eso hace que esa energía superior, porque en ese sentido fluye la energía superior, se esparza y todos empezamos a decir, bueno, esto está bien claro, no me parece tan difícil. Cosas que a veces uno tiene, no sé si se acuerdan de la charla de Lindemann en una escuela de sabiduría, cuando habló del primer tomo de la doctrina secreta, de Martin. Un tomo, una obra muy complicada de entender, si no tienes un bagaje con cierta consideración de conocimiento. Pues ahí entendió hasta Roberto. Y si yo lo entendí, ¿Qué cosa? porque la habilidad que él tenía, además de la intención y de la técnica que usó, hizo que todos, hasta el más duro, lo entendieran. Ahora, que después de que pasó eso, volvió otra vez a lo mismo. Oye, ¿qué fue? ¿Cómo lo dijo? ¿Quién sabe? ¿No? Así, porque así pasa. Mientras dura ese halo de energía y de fuerza, todo está claro. Se va ese halo y tú rápale, si no has creado la base para entenderlo. Es lo que dicen los maestros de sabiduría. Mientras estabas junto a Ramana o estabas junto a un monje budista que llegó a guiar en su halo, tú te sentías en paz, la persona más bondadosa del mundo. Caray, que aquí me quedaría yo junto a este cuate, ¿no? Pues sí, lo estoy sintiéndome re bien, pero no es el caso. El caso es que te des cuenta que eso se puede hacer. Hay Chopra, en su libro de que habla de la sincronicidad, sí. Hay una parte que yo entiendo así a regañadientes, ¿no? Y esto es un hecho científico, esto es una cuestión científica. Dice, en una caja que está cerrada, ¿no? Obvio, tú no ves lo que hay en el interior,
pero todas las posibilidades existen. Es decir, ni siquiera sé explicarlo porque me cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Todas las posibilidades del objeto que hay dentro te pueden decir, pues hay un violín, pero tú no lo estás viendo. Eso quiere decir que de alguna forma, corregir si yo lo digo fatal, las moléculas, los átomos están dispersos, no están aglutinados, no están concentrados en la forma del violín. Por lo tanto, dentro de esa caja que está tapada, tú crees que hay un violín, pero no lo estás viendo. Es solamente cuando la visión, cuando destapas y tú lo ves, que aquello se forma. Sí, sí. Él habla todo esto en el tema de la sincronicidad, ¿no? Que cómo se da, cómo sucede, etc. Entonces él utiliza un elemento científico para explicar un poco, yo creo que es en esa intención, en esa visión, cuando tú focalizas, cuando tú ves, es cuando aquello toma forma. Lo digo así de manera tosca, pero es muy interesante. Es la base de la magia. Es muy interesante. Eso es lo que hace. Visualiza y pone toda su intención. Pero él tiene el poder de ¿qué? De tomar materia del entorno y formar el objeto. Es lo que hace un mago. Nos hace ver lo que no existe. Puede que en un lado, pero eso es una variante. Blavatsky estaba en una habitación, estaba solo, cuentan en la historia de Olcott, el diario de hojas viejas, dice, estaba en una habitación sentado y había un gran espejo. Y estaba solo, pero él Olcott se voltea al espejo y Blavatsky estaba a un lado, no la veía. Es una ilusión. Y ella era muy buena para eso. Creaba la ilusión, creaba muchas ilusiones. Y hay una cantidad tremenda de anécdotas. En una anécdota, Olcott estaba en una habitación y ya conocía que Blavatsky le podía tomar el pelo. Entonces en eso se le ve una luz del lado derecho, normalmente de los lados derechos, saben ustedes la polaridad, ¿no? Del lado derecho es el sendero de la luz y el izquierdo el sendero de la oscuridad, ¿no? Y ha pasado y que me han traído acá. Porque si yo no me aceptan de profesor de tiempo completo, no estaría aquí con ustedes. Y todos los 20 años que he estado se hubiera evaporado porque ¿a qué venía? Sí, tenía un trabajo fijo y que me exigía, porque pues, ser maestro de la universidad no es tan simple. No pudiera yo aparecer, o me aparecía de vez en cuando a visitar, una cosa así. O sea, ¿cómo nos cambia? Y no es siempre lo que queremos como personalidad, sino lo que el programa está decidiendo, ¿sí? Y ustedes y yo conocíamos ese programa antes de entrar a la encarnación. Entonces, esto del tema de la... Dice, sin embargo, la mayoría no vive en el nivel del alma. Por eso, lo único que puede mostrarnos la voluntad del universo son las ¿qué? Coincidencias. Como no estamos a nivel de alma o de la parte superior, esa parte superior dice, pues ¿cómo le hago para que este cuate entienda ciertas cosas? Entonces empiezo a lanzarle coincidencias. Una coincidencia, se llaman, en el argot científico son coincidencias significativas, que tienen un significado. Jung le llamaba sincronicidad. Quien le interesa ese tema, pues puede buscar el librito de sincronicidad del Dr. Jung, ¿sí? Que es muy interesante, porque ella habla de una manera un poco más en el campo de la psicología, de este fenómeno. Cosa que después de 30 años la física cuántica ya ha dado la razón. Entonces, sí es verdad el tema de las sincronías, ¿sí? De los efectos, que son efectos psíquicos que se plasman en el plano físico, como les hablé de lo del escarabajo, ¿se acuerdan? O sea, eso es una... Acá hay un montón de cosas que pueden ocurrirles a ustedes, pero ¿qué hace el mecanismo de la mente consciente? No, los relega. ¿Por qué? No le encuentro mucha razón y no le entro a eso. ¿Por qué? Para no meterme en problemas, ¿sí? Sin embargo, lo único que puede mostrarnos un universo, todos hemos experimentado coincidencias en nuestra vida, insisto. La palabra misma describe perfectamente su significado. Co significa con, incidencia significa suceso. O sea, hay sucesos significativos. ¿Quién no ha de repente soñado en algo y de repente va por la calle y ve un cartel que dice esto? Dices, ay, mira, eso es lo que el sueño decía. Y que yo debo, o sea, como insistiendo, hazlo así. A veces para tomar decisiones muy buenas, o muy fuertes, o muy pesadas, el alma interviene y dice, este no va a poder con el paquete, vamos a darle una ayudita a ver si la ve. O de repente, mira, yo me acordé de una, íbamos buscando en Barcelona cuando
buscábamos un piso más grande, iba yo por una calle con Enrique y su mujer y su hija. Y digo, vamos a ver, ahí se ofrecían casas a renta, ¿no? Pisos. Y de repente yo le digo, sí, nos está costando trabajo, ¿verdad? Sí, pues a ver cómo le hacemos. Y vino una mujer que venía ahí con su carrito esos de la comida y se voltea y me dice, pero ustedes se lo merecen. Y se siguió. Y yo esta... Yo me quedé así, dije, no puede ser. ¿Cómo detrás? O sea, ¿cómo se le ocurrió decirnos eso si no nos conocían? Pero dijo, se volteó y dice, pero ustedes se lo merecen. Órale. Y adelantito entramos a la puerta y ahí nos quedamos en el piso ese. Y muy bueno, era mejor que salíamos. Vivimos ahí 3 años, más o menos. Y ya después me vine a Bilbao porque me fui a la India. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no estamos así, abandonados como perritos de pueblo. Así decimos en México, ¿no? Cuando estás en un pueblo, un perrito, pues nadie da por él un 20, ¿no? Sino que hay algo que está a nuestro lado, a nuestra vera, constantemente. Sí, oye, es verdad, pero son muchos. A ver, una coincidencia es una pista que nos indica la intención del espíritu universal y como tal es rica en significados. Algunas personas utilizan la frase coincidencia significativa, es lo que yo les quería comentar, así se les denomina. Al hablar de sucesos que ocurren al mismo tiempo y que tienen algún significado especial para quien los experimenta. En caso de Margarita, o caso de, por ejemplo, de Tere cuando dejó de irse a la India para conocer al que le iba a rebanar la vida. Y venir de Bilbao, que fue donde nos estuve. Y así todos tenemos algo que ha pasado y nos ha cambiado la jugada, ¿no? Sí. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta, porque ese es el alma que está dirigiéndome. Por acá no vas. Y aunque te guste por acá, vas por acá y vas a ver que no, si no hay manera de ir por allá, vas por acá. Y no te vas a la India. Había que pasar por un proceso antes de encontrarte. Así pasa, te digo, de varios sabores, hay algo así. Así pues, primero debes tener una intención y entonces ponerte en contacto con tu ser espiritual. Solo entonces podrás utilizar las coincidencias para satisfacer tus intenciones. La técnica que hemos visto antes sobre el trabajo, ¿no? La que vimos en la mañana, antes del descanso, sobre el poder de la intención, lo aplicamos, en lugar de aplicárselo a alguien fuera de nosotros, lo aplicamos a nuestra relación con el maestro interior. O sea, hacemos el mismo trabajo, nos ponemos a tono, pero en lugar de dirigir la intención hacia afuera, la dirigimos hacia adentro. Mi intención es estar contigo cerca, deseo que me guíes mi vida, por favor, ayúdame porque no puedo hacerlo solo. Con la misma fuerza con la que hemos hablado hacia afuera, lo hacemos hacia adentro, hacia el ser interior. Esto es más o menos lo que, de alguna manera, y yo quería que esto lo viéramos de esta forma. A ver, ¿cómo vamos? Ya estoy haciendo vueltas las cartas. Así. En la página que estamos leyendo, José Luis, la 14, la parte de abajo, dice, siéntate y céntrate en la respiración. Observa cómo la mente parece irse a otro sitio, regresa a la respiración. Una vez, 10 veces, cientos de veces. Como cuando aprendiste a andar dentro dando cientos de pasos. Lo mismo sucede con la capacidad de la atención. Si vives en la dispersión, no te sorprenda que la mente te juegue ciertas malas pasadas. Así pues, mientras más atención prestes a la coincidencia, más atraerás otras coincidencias que te ayudarán a aclarar su significado. Esto es importante. Si les ocurre una coincidencia, no la rechacen, no la hagan a un lado, no entiendo, mejor no me meto. No, manténganse atentos. Mucha atención a la coincidencia. Como el caso de Margarita o cualquiera de ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Y estoy ahí duro. ¿Qué es el significado? Y se empieza a aclarar entonces por qué la coincidencia apareció, que era una especie de guía interna para hacer ciertas cosas. Las coincidencias son señalamientos en el camino que atraen nuestra atención hacia algo importante de nuestras vidas.
esto que quede claro, como lo habíamos dicho, nos atrae a algo importante en nuestras vidas, atismos de lo que ocurre más allá de las distracciones cotidianas. Podemos ignorar estas señales y seguir adelante, o podemos prestarles atención y vivir el milagro que esta nos está esperando. Ustedes decidan. Podemos hacerlas a un lado, relegar, yo no quiero problemas con cosas raras, yo sigo viviendo como he vivido. ¿Vale? Pero si le ponen atención, quizás se encuentren ustedes con que hay cosas increíbles que pueden pasar en sus vidas. Sí. Y eso es muy frecuente. Cuando ustedes oyen la voz interna o le hacen caso a las coincidencias, para ponerlo de esa forma, es probable que sus vidas se conviertan en algo tan rico que no se dan cuenta y todo el potencial que está esperando empiece a emerger. Hacerle clase a un sueño, renunciar a un trabajo e irse, defender una injusticia, mantenerse firme, pues siempre va a haber cambios que van a ser como mágicos, ¿sí? O sea, todo eso es importante y nosotros hemos ido relegando eso a lo simple y práctico del mundo material y nos hemos convencido y conformado con decir, bueno, aquí se muere, se come, se vive y se muere y eso es lo que hay que hacer y no le muevas porque pues no hay salida. Sí hay salida. Ya nos vendieron la película de que no hay salida para que nos sometamos. Sí hay salida, pero hay que hacerle caso a nuestro corazón, a ese mensaje que nos llega. Dice, la coincidencia organiza tu actividad en respuesta a la atención y a la intención. Aquello en lo que pones tu atención se llena de energía. Aquello en lo que apartas tu atención pierde fuerza. Curioso eso. ¿Sí? Es muy importante. Yo pongo atención en algo. Yo he puesto atención en el tema de los viajes y del trabajo en la sociedad. Cada vez que pongo atención hay más trabajo y hay más viajes. En serio, y energía no me falta. Ya se acuerdan lo del enchufe que les conté. A mí me sigo sorprendiendo, pero sucedió, ¿no? ¿Me lo puedes decir? Que yo no lo conozco. Una vez estaba yo hace uno de los... Cada año salgo a una gira por Bolivia, Perú, Bolivia, Argentina. Y también incluyendo el Caribe, ¿no? Cuba, la última fue Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Costa Rica, México y regresé. Si tuviera 20 años, pues no hay nunca. Pero a los 70 necesitas mucha vitalidad para aguantar el ritmo de charlas y conferencias diarias durante un mes, más o menos. Yo estaba preocupado porque yo decía, sí aguanto, pues en primera o segunda semana, pero después sabía que la voz me puede empezar a fallar, que eso es una de las cosas que noto, que la voz es el signo de energía. Ustedes saben que cuando una persona está enferma, le baja el tono, y si yo por teléfono sé cuando alguien está mal, porque el tono de su voz me dice todo. Y un día unos días antes de viajar, tengo un sueño. Estaba viendo un edificio muy bonito y en una especie de sala muy agradable, yo sentado en un sillón ahí, y llega un tipo con una especie de conexión, así como un enchufe, y va a la pared a una cosa como conexión, lo ensarta, y se me acerca y dice, hazte un lado, y se me volteó y aquí me ensarta la conexión, y yo digo, ay. Y yo dije, mira, pues no sentí yo mucho, ¿no? Y me quedé así acostado, no sé, y desperté, y estaba yo sudando, bañado en sudor, y la energía para repartir todo el mes que estuve de viaje. O sea, hay algo que ocurre cuando tu intención tiene una función importante y algo dice, bueno, pues echarle la mano como Margarita o como cualquiera de nosotros, ¿sí? Sí es real, lo que pasa es que no nos las creemos y el no creerlo hace que se bloquee la posibilidad. Por eso mantener la atención, ¿no? Como dice acá, la conciencia organiza su actividad en respuesta a la atención y a la intención que pone. Aquello en lo que usted pone su atención se llena de energía y en lo que no se pierde, es obvio. La atención es una toma de posesión de la por parte de la mente bajo una forma clara y viva de un objeto o de una secuencia de pensamientos entre varios que podrían ser posibles. La atención es la herramienta de base de la conciencia. Esto ya lo habíamos dicho. Sí, eso es lo leído. Aquí también esto, ¿no? Así dice acá, el alma personal gobierna la conciencia y es el paradigma de la clase de persona en la que cada uno se convertirá. ¿Sí? El alma es la que gobierna todo.
piensen lo que quieran, hagan lo que quieran, ella decide. Nuestros actos pueden influir en el alma personal y modificar el karma para el bien o para mal. No me refiero al alma maduro, al karma maduro, sino al karma que se puede modificar. Por lo que podemos decir que cada persona es el universo entero. Tu alma es la parte de ti que es universal e individual al mismo tiempo y es un reflejo de todas las demás almas. O sea, nosotros somos un reflejo del alma universal. Somos ello y somos lo universal. Por lo mismo podemos tomar fuerzas del universo para poder hacer cambios en mi vida. Pero tengo que creer en mí, confiar en mí y hacerle caso a estos mensajes que vienen del alma. Mientras ustedes y yo estemos encerrados en nuestra jaula de oro, digo de oro porque pues no sé, creemos que estamos bien, pues no va a haber más que lo que la jaula quiere, porque la mente nos reduce a esa jaula. Y esa jaula ha sido formada para que no querramos salir volando, acuérdense. No se quiere que volemos, se quiere que sigamos encerrados en los manotes, porque así somos dúctiles para ser manejados. Y lamento decirles, pero nuestros padres sin querer queriendo hicieron lo que pudieron, pero nos metieron en la jaula. Y los padres de sus padres también, y sus abuelos también, y todo el mundo ha metido en la jaula porque ese era el modelito. Ahora hay que salir de la jaula. Cada vez hay más gente, ¿no? Más almas. Porque las almas están en todos los niveles. Originalmente dice la tradición hindú que fueron creadas 52.000 millones de almas. Solamente estamos encarnadas en este plano 7.500. ¿Dónde están las más? Pues en los diferentes planos. Algunas esperando entrar, pero le dicen, no, y hay un montón allá abajo a ver qué hacen. Pero también se mueven un montón, entonces entran y salen. Piden cita. Dice Madame Blavatsky, no, eso lo dicen los budistas. Ser humano es un honor y nosotros no lo calibramos. Dice, para que alguien sea humano, el Buda lo decía, tiene que pasar no sé cuántas cosas para que se dé un humano. Y cuando nosotros llegamos acá, ni siquiera lo valoramos. Ya nos queremos suicidar, ya queremos que se acabe. Pero si es como el infierno, ¿no? ¿Por qué? No han dicho que todo es el infierno, ¿no? Sí, pero ¿qué es el infierno? Con el que está el infierno ahí. Están los Rolling. Ustedes no han visto la película Un día en el infierno de Cantinflas, ¿verdad? No. Ojalá la vean. Cantinflas está como soñando algo así, que muere y llega al cielo, ¿no? Y está San Pedro ahí, ve, sí, aquí estás, no sé qué, y pasa, puedes pasar. Y esa había una especie de puertita que había una especie de escalera. Esa es la entrada al infierno. No, yo quiero ir acá. A ver, pasa, ve. Porque le dijo que probara. Y entra y todos ahí con su arpa y dice, qué aburrido esto. Bueno, vamos a ver acá, ¿puedo ir allá un día? Sí, y se va al infierno. Ahí todos estaban bailando y tomaban sus copas. No, pues yo aquí me quedo, pues yo no me voy allá arriba, ¿no? Bueno, más o menos la película, yo se la recomiendo, se llama Un día en el infierno, ¿no? Muy buena porque pues te pone el plan de que pues nos encanta lo hay. Lo que quiero decir es que en el proverbio de la doctrina secreta, en la tercera declaración que existe, más importante, dice, ninguna alma, o sea, ningún espíritu que emergió de la fuente una de vida, podrá regresar si antes no cumplió con el ciclo de encarnaciones, mineral, vegetal, animal, humano, superhumano, angélico, y vuelve a la fuente. Nadie puede evitarlo, nadie del universo. Entonces, chica, ya que no podemos evitarlo, vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda. Pues sí, ¿no? Como dices tú, no lo puedo corregir, pues me voy a buscar la manera de que salga yo bien de este tema. Pero es interesante que el Buda insiste muchas veces en varios pasajes de los libros que se escribieron, de lo que él decía, porque no escribió libros, que ser humano no era fácil, que había costado mucho esfuerzo a el alma para encarnar como humano, ¿no? Y eso quiere decir que en la etapa animal pues ha de haber sufrido y las negras, porque pues, nosotros animales, de nosotros se alimentaron los que eran, entre comillas, humanos en ese momento. En evolución, donde nosotros fuimos animales, los que nos usaron como bestias de carga, se alimentaron de nosotros, hicieron lo que quisieron.
Pero ellos, ¿qué tuvieron que hacer cuando entonces entramos a humanos? Tuvieron que ceder por ley. Por lo que habían hecho, tenían que pagar. Y pagar dándonos una parte de su naturaleza. Como ustedes y yo lo tendremos que hacer cuando los animales que ahora se comen, los que se comen la carne y lo recomiendan en un momento, se vuelvan humanos, ustedes y yo tendremos que pagar dándoles a ellos parte de nuestra naturaleza. Ese es el pago kármico, por haber usado a los animales, por haberlos cazado, por haber utilizado para divertirnos. El pago es muy fuerte. No hay otra, es la ley. Pero bueno, o sea, después de esta, no creo que quieran comer carne. Hay una cosa, no te lo dice. El vegetal puede sentir, ¿sí? Y percibe. Hay pruebas de que las plantas pueden, cierto tipo de plantas perciben. Les ponen música y si es música así, agradable, se acercan. Y si es de los Rolling Stones, se retiran y luego es para el infierno. Todo depende. Yo vuelvo a sentirme incapaz de poder contestar a ciertas preguntas porque pues es tan complejo y además se tiene poca información. Lo que sí se sabe es que nosotros pasamos del otro lado, como decía el maestro, 100 veces más de tiempo que acá. Ahora, el tiempo ya no es igual que acá, porque ya el tiempo es más rápido que acá. ¿Sí? Habría que, entonces ya empezar a meternos en eso, ya sabríamos cuánto. El promedio normal de tiempo que se pasa ya, de acuerdo a la enseñanza antigua, son de 600 a 800 años, usando nuestras medidas. ¿Sí? Sí, pero no está mi pregunta. Espera. Perdón. Entonces, la madurez de un alma determina que está más tiempo allá. Entonces, hay almas que en lugar de estar 600 años, están 1500 años. ¿Por qué? Porque tiene más que asimilar, porque tiene más que desarrollar, entonces se mantienen mucho tiempo. ¿Por qué crees que de repente apareció todo un grupo de grandes filósofos en la etapa presocrática y socrática? ¿Y por qué no han vuelto? Y de repente aparecen los neoplatónicos o los grandes pintores de la edad del Renacimiento y después desaparecen. Porque chica, hay momentos en que esas almas tan maduras entran para ayudar y dar un impulso a la humanidad. Pero todas las huestes de entidades están en los mundos. Son como otros mundos, no sé. Saben, bueno, sí, no han estudiado lo de las cadenas planetarias, ¿no? Las han estudiado. Sí. Así, en términos general. Aquí está la Tierra y tiene más o menos así, ¿no? Creo que sí. Sí. Esa es la Tierra física. Pero la Tierra tiene otro doble en diferentes niveles de mundos. O sea, hay como esferas, como la Tierra, lo que es la ciencia ahora, de los diferentes múltiples posibilidades de dimensiones. Faltaría otro plano, pero bueno. Sí, otro plano. Sí, pero bueno, sí. Sí, aquí arriba. Sí. Entonces nosotros venimos así, en el viaje de aquí hacia abajo, y de aquí vamos a subir. Por supuesto, esto es lo que dice la doctrina oculta, pero la ciencia ahora lo está corroborando. ¿Sí? Dice, sí es cierto, hay más dimensiones, hay otras. Estos mundos son como los vehículos que yo tengo. Como yo tengo varios principios, la Tierra tiene varios. Tiene una tierra astral, tiene una tierra mental, tiene una tierra espiritual. ¿Comprendemos esto? Es como si tuviera sus principios, sus cuerpos. Pues la Tierra es un ser vivo, Gaia es un ser vivo. No es un ser muerto, es un ser vivo. A ver, bueno, espero que se haya aclarado esto. A ver, vamos acá. El alma es el observador que interpreta y elige con base en el karma. ¿Estamos? Él elige y decide. La meditación nos permite alcanzar el nivel del alma al eliminar la maraña de pensamientos y emociones que mantienen nuestra atención sujeta al mundo físico. Así pues, la imaginación, la comprensión, la intuición, el significado, la intención, el propósito o la creatividad no tienen nada que ver con el cerebro. ¿Estamos? Todo es del espíritu, del alma, todos esos elementos. Insisto, la imaginación, la comprensión, la intuición, el significado, la atención, el propósito vienen de acá, de este centro y bajan acá. Porque la humilde personalidad y la carabina de Ambrosio ahí se van. Esto, sin esto, somos verdaderamente nefastos. Con esto somos unos dioses. Así de fácil. Y si no lo entendemos y no lo vemos así,
¿Por qué tenemos tantas cosas, como en el caso de Margarita, o como otros casos, como los que yo les conté niños, se dan y nos cambian el destino? No porque la personalidad lo hizo, ella hubiera metido las patas. ¿Qué hubiera hecho la personalidad sin la influencia superior? Pues no me meto en nada, no defiendo, que pague la familia, ni siquiera me meto en problemas de defender a la familia. Yo, es su problema, yo me excluyo. Es lo que hace la mayoría. Es lo que hace, no defienden a otro. ¿Por qué? Porque ven sus intereses en el egoísmo. La persona es muy egoísta. Pero ¿qué pasa cuando hay influencia? Decidimos sacrificar. Y no hay proceso de crecimiento sin sacrificio, acuérdense. Para crecer hay que sacrificarnos. Y no lo que me sobra, sino lo que a veces aprecio mucho, ¿no? Entonces, hay un dicho que se llama invertir en pérdidas. Sí. Y cuando pierdo, gano. ¿Te acuerdas? Y fue una inversión muy importante porque cambiaron muchas cosas en mi vida, muchas para mí. Sí. Por cierto, estoy viendo que están apuntando mucho. Yo les puedo dejar el pendrive de eso si quieren. Y así ya le sacan copia a los que quieran, ¿no? Sí, o por correo, pasero. Sí. Todo lo que ocurre en el universo se origina con la intención. Esta intención surge del alma espiritual. La sincronización organizada por la intención crea una imagen del mundo como experiencia subjetiva. Ya vamos a acabar porque ya es la 1:30. Todo aprendizaje, recuerdo, razonamiento y actividad motora están precedidos por la intención. Tú eres lo que tu deseo más profundo es. Como es tu deseo, es tu intención. Como es tu intención, es tu voluntad. Como es tu voluntad, son tus actos. Como son tus actos, es tu destino. Y no le demos vuelta. Los Upanishads dicen eso. ¿Sí? Recuérdalo. Tú eres lo que tu deseo más profundo es. Como es tu deseo, es tu intención. Como es tu intención, es tu voluntad. Como es tu voluntad, son tus actos. Y como son tus actos, es tu destino. No nos quejemos, ustedes y yo hemos hecho parte de ese destino. El karma ha intervenido por el pasado, pero casi todo lo estamos modelando nosotros. Insisto, el karma puede haber dicho lo que sea, pero yo me quedo sentado y no hago nada. ¿Pero por qué hice? ¿Qué me movió? Amén de que haya intervenido una entidad desencarnada para motivar a Margarita o a quien fuera. Porque quise, porque pude haber dicho, naranjas, aunque tenga la motivación, no quiero nada, me da miedo, punto, ¿o no? Y como tenía una jefatura, está muy cómoda. Pues sí, ¿para qué? Dije no. Dijeron, vas a perder su puesto y tu trabajo, pues que huele. Entonces, lo que quiero decirle a ustedes es que es muy interesante, me encanta cuando se agachan, no sé por qué, pero bueno. Quedan perfectos en cámara porque meten la cabeza justo, entonces van a salir todos con la cabeza en la cámara. Vale, la próxima vez. Claro, y que sale la espalda. Comando. Viene erguida. Lo que quiero decirles a ustedes es que está en nuestras manos el cambiar nuestras vidas, si queremos verlo así. Pero tenemos que decidirnos. No se trata de correr, se trata de ir gradualmente y confiar en nuestro ser interior y tratar de comunicarnos. Y hay métodos, hoy vimos una metodología, ¿vale? Puede servir o no puede servir, pero inténtenlo, no se pierde nada. Acercarnos es básico y dejarnos fluir por aquello que nos diga, que es la única manera de crecer, y no poner las trabas que pone la personalidad de que si le conviene, no le conviene, que si va y si no viene. Déjenlo a un lado. Al final ustedes se darán cuenta que fue lo más maravilloso que pudimos haber vivido en este corto viaje, que es muy corto, ¿o no? ¿Cuánto vamos a vivir comparado con todo lo que existe en el cosmos? No vivimos ni un momento, ni un segundo. Una hormiga, en relación a nosotros, vive, dicen que una semana. Nosotros vivimos en relación al planeta como una hormiga. Las abejas también viven un poco. Sí, pero cuando viven aportan lo que es más rico que hay. Aportemos, pero ustedes y yo decidamos hacerlo bien. Bueno, chicos, ya lo demás no tiene problema. La recapitulación del día ya la vimos cuando hablamos en un momento dado de la técnica de Pitágoras, ¿se acuerdan? Y viene ahí, pues observe su película. Hay unos ejercicios ahí sencillitos que espero que los puedan practicar. Esta parte más me interesaba que la comprendieran para que la practicaran en casa, porque aquí ya no iba a haber mucho tiempo.
Lo que queda claro es que me gusta que vean esta última parte que los Upanishads dicen. La intención, todo está generando nuestro destino. Aunque yo crea que yo lo hago, pues atrás está alguien que está dirigiendo la orquesta. Y ese que dirige la orquesta es el que hay que contactar. Porque al final, si dirige la orquesta y yo le hago caso, quizá me convierta mi vida pues, una maravillosa oportunidad. Y no un infierno, como a veces se puede convertir cuando la personalidad interviene y mete la mano por ambición, egoísmo y tonterías que nos hemos creado. ¿Les ha tocado lo que les ha tocado? Bueno, pues con lo que nos ha tocado, hagámoslo bien. Escuchemos al alma, no la rechacemos, porque estamos cómodos en nuestro espacio de confort, que ese es el peor de todos los problemas. No queremos salir de nuestro control, de nuestro espacio. Ay, qué cómodo, aquí me quedo. No, chicos. Si queremos al final que la vida haya tenido sentido, atrevámonos a cruzar el río, aunque nos pueda dar un arrastre de repente y nos parezca tan difícil, pero al final era el sentido, cruzar el río. Y no formemos parte de lo que decía el Dante en su Divina Comedia, la caterva de mediocres, que ni están en el cielo ni en el infierno, porque nunca tomaron parte de nada. Para no cometer errores, se evitaron vivir. Entonces dice Dante, no puedo estar en el infierno porque no fueron malos, ni en el cielo porque tampoco fueron buenos. Entonces los puso a la entrada del infierno, ahí los dejó. Y se lamentan todo el tiempo en la obra, si ustedes la leen, de los mediocres. El cristianismo dice, yo vomito ¿a qué? A los tibios. El que no, es mejor ser un demonio que no ser nada, ¿no les parece? Pues por lo menos me definí. ¿O no? Yo lo digo de broma, pero es más claro una posición de alguien que digo, yo así lo veo y no me estoy dando vueltas, aquel que pues ni sí, ni no, ni sí, y siempre anda haciendo eso, que nunca hace nada porque no se quiso mojar en ningún lugar. Y a eso no hemos venido. Bueno, pues muchas gracias a todos. Sí. Un momentito, me dejas que lea una pequeña poesía de Antonio Machado, que es que me encanta, yo sé que ya la conocéis, pero bueno, es que me encanta y está muy en relación con lo que tú estás diciendo. Llamó a mi corazón un claro día con aroma de jazmín el viento. A cambio de mi aroma, todo el aroma de tus rosas quiero. No tengo rosas, en mi jardín no hay ya, no hay flores en mi jardín, todas han muerto. Les llevaré el llanto de las fuentes, las hojas amarillas y los marchitos pétalos. El viento huyó, mi corazón sangraba. Alma, ¿qué has hecho de tu pobre huerto?